Hola, Lick. Del grupo 2 tenemos un tema que es el sobrepeso infantil. Sobrepeso infantil, perfecto. Ajá. Acordémonos que este tema es el que vamos a, ¿cómo se llama? A desarrollar como anteproyecto de investigación. Ahorita como perfil, ¿verdad? Sobrepeso infantil. Lo único que primera pregunta para ver si antes de continuar. El sobrepeso infantil, ¿ustedes tienen la población que van a estudiar? Estábamos viendo entre edades de los 5 a los 12 años. Va, ese digamos, va, pero cuando yo digo que se tiene identificada la población es a dónde la van a estudiar. ¿Cómo así? O sea, usted me dice, bueno, vamos a estudiar sobrepeso infantil en niños de 5 a 12 años. Entonces, ¿quiénes van a ser su población de estudio? O sea, yo digo, voy a estudiar diabetes mellitus y digo que mi población de estudio van a ser los pacientes que consultan en la unidad de salud Chintú. Igual, ¿verdad? Ustedes me dicen que su tema es sobrepeso infantil. ¿A dónde están los niños? ¿En una escuela o qué? O sea, sí. Doctor, Sí. yo soy del grupo 1 y sí tenemos el tema. Sí. Es nivel de malnutrición en los estudiantes de medicina de la Universidad Evangélica de El Salvador. Nivel de malnutrición. Sí, Vamos a ver. En estudiantes de medicina. sí, en estudiantes de medicina. Universidad Evangélica. Sí. Perfecto. Sí, esto se los pregunto porque si yo no tengo contacto con la población, no puedo hacer el estudio, aunque sea la idea más brillante, no puedo hacer el estudio. Aquí después vamos a un poco sí, digamos la línea de investigación, como lo estuvimos viendo, es acá la malnutrición, ¿verdad? Entonces, este es el grupo. Doctor, Sí. disculpe que me equivoqué, que no es solo los estudiantes de medicina, sino que es en general toda la facultad. Vamos a tomar en cuenta odontología, nutrición, medicina, todos los de la facultad de medicina. ¿Creen que lo van a poder hacer? Esa es una de las cuestiones que dentro de la factibilidad uno tiene que ver. Bueno, pero eso es secundario, digamos, ahorita está bien, ¿verdad? Nivel de malnutrición. Está bien. Entonces, otro grupo. Yo licenciado, somos del grupo 4 y nuestro tema va a ser... Casi no le escucho. alimenticio. Casi no le escucho. ¿Ahora sí? Grace. Sí. Sí. Ajá, Grace. Grupo 4, ¿va? Sí, son hábitos alimenticios y nuestra población va a ser de la carrera de nutrición segundo año. Los estudiantes de segundo año de la carrera de nutrición. Hábitos alimenticios en estudiantes de la licenciatura. De segundo año. Bueno, tenemos otro grupo, tengo el grupo 1 y el grupo 4 que está bien. Somos 4 grupos. Faltaría el 2 que está incompleto y el grupo 3. Grupo 3.
Buenas tardes. Yo soy del grupo 3, pero aún estamos considerando dos temas. En un momento lo vamos a sacar, porque estamos considerando para tener bien la población. Ah, ya. Sí, eso es importante. Ustedes tienen que, cuando escojan, seleccionen el tema, tienen que de un solo ver la factibilidad. ¿Y cómo se ve la factibilidad? Voy a tener acceso a la población, porque si no tengo acceso a la población, no puedo hacer el estudio. Eso es muy importante. Bueno, está pendiente entonces el grupo 3 y el grupo 1 que ya no me dijeron nada. ¿Qué pasó con el grupo 1? Del grupo 2 de la sobrepeso infantil, ahorita estamos viendo eso sobre la factibilidad, Lick. Yo creo que tal vez vamos a cambiar el tema por lo mismo de... Sí, porque si alguien, pongamos el caso que tuviera un familiar que es docente de alguna escuela o algo así, es factible hacerlo. Pero si no tienen ese nexo, difícilmente lo van a poder hacer, porque eso significa que van a ir a una escuela a pedir permiso. Hay veces que los profesores son un poco reacios. Bueno, hay un problema, ¿va? Cuando nosotros vamos a interrogar a estudiantes que son menores de edad, nosotros tenemos que pedirles permiso, además del director de la escuela digamos, el docente que es el encargado del grado, tenemos que pedirles permiso a los papás, porque como son menores hay una ley una ley lepina que, aunque ya la derogaron, pero hay ciertas partes que están, como se llama, vigentes, y es que si yo, digamos, es alguien menor de 12 años, yo tengo que pedirle permiso a los padres para cualquier, ya sea que les vaya a tomar algunas medidas, por ejemplo, y todo eso, entonces se tiene que hacer eso. O sea, es un poco más difícil. Así que tienen que analizarlo bien si van a dirigir y si pensaban hacerlo con eso. Entonces el grupo 2, 1, 2, el grupo 3, bueno, el grupo 3 es el que me dicen que van a analizarlo. Bueno, vamos a comenzar entonces. Tal vez con los grupos, vamos a ver lo de los grupos porque esto me interesa. Vamos a ver la situación de los grupos. Sí, el caso, aquí tenemos el grupo 1, que es los que están acá en amarillo, que es desde Damari Gisela Alvarado hasta Christopher Efigenio Jiménez. La situación es que en esta tarea, porque esta es una tarea, o sea, termina la tarea 2, que es hacerlo de poner cuál es el tema de ustedes. Y bueno, no solo el tema, hay que poner la línea de investigación de ustedes, que voy a poner el caso de malnutrición, por decir algo. Tienen que ponerles el nivel investigativo a cada línea. No sé si eso les queda claro, porque entonces, y luego al final de que han llenado el cuadro, afuera del cuadro van a poner nuestra línea de investigación, nivel de investigación, va a poner, por ejemplo, el descriptivo. ¿Qué es el descriptivo? Vamos a describir la prevalencia de malnutrición en estudiantes de medicina de la Universidad Evangélica en el año 2022 o 2023, vamos a ver. Entonces, ese es como va a quedar al final, pero antes de eso tuvieron que ser el nivel, el descriptivo por sí mismo, que está en ese listado, el nivel relacional, el nivel explicativo, el aplicativo, el predictivo. Entonces, porque esa es la tarea 2. Luego viene la tarea 3, que es lo que vamos a comenzar a hacer. La tarea 3 consiste en hacer el perfil de investigación. Entonces, dado que generalmente, cuando son los grupos, en este caso, que es, por ejemplo, el grupo 1, que hay 16, hay una gran mayoría que no participa y no se trata de eso. Entonces, por ejemplo, acá
El grupo 1 que no ha definido, el grupo 1 sí que es el nivel de malnutrición, por ejemplo, lo vamos a dividir desde Alvarado, Damaris Gisela, hasta Blanco, Franco, Gabriela, Alexandra. Estos primeros 8 van a ser el grupo A del grupo 1. Y los siguientes 8, quiero ver si 8, o sea, desde Marcia Calderón hasta Christopher Efigenio, van a ser el grupo B del grupo 1. ¿Y cuál es el tema que van a desarrollar? Los dos van a desarrollar el mismo tema. Nivel de malnutrición, estudiantes de medicina y todo eso. Entonces ya vamos a ver, porque ahorita vamos a entrar a ver lo que es, cómo se plantea o cómo se redacta el planteamiento del problema. Entonces, igual va a ser en el grupo 2. Cuando tengan seleccionado el tema, se van a dividir igual en 2. O sea, de Rodrigo Andrés Eusea hasta Virginia Granado. Ese es el grupo A. Y luego, por aquí dice Catherine y Melissa, todos estamos trabajando, ¿sí? O sea, ¿por qué no se podrían quedar así? Bueno, esa es la tarea. O sea, yo no, aquí nadie, la tarea, igual como han hecho ahorita la primera, así va a ser la teoría. O sea, no sé a qué se refieren cuando me dicen, no sé si me querés explicar a qué te referís cuando me decís que todos estamos trabajando. No podríamos quedar así, no entiendo. No, o sea, yo lo decía porque como nos está dividiendo, ¿vea? Y entonces todos vamos a tener el mismo tema. En mi grupo, pues todos estamos como coordinándonos y así. Entonces saldría más fácil quedarnos todos juntos. No sé si me doy a Sí, entender. pero la historia a mí me lo dice, o sea, la experiencia, que solo trabajan unos 5 o 6. Entonces, por eso van a dividir en 2 grupos, o sea, el grupo 2A y el grupo 2B. Van a trabajar sobre lo mismo. ¿Por qué? Porque yo voy a evaluar, o sea, voy a evaluar al grupo A y al grupo B de cada, a la sección A y B de cada grupo. Entonces, de ahí que cuando pasemos a la siguiente etapa, entonces ahí ya van a ser un solo grupo, pero en esta parte, todo lo que es el perfil lo van a tener que ser separado. Entonces igual va a ser en el grupo 3 y en el grupo 4. O sea, el grupo 3 va de Adriana Mariona. Pero ver aquí son 15, pero 32, 40, no son igual, ¿verdad? Hasta Alexandra Mendoza. Luego de Alexandra Mijavila hasta Denise Renderos. Esta en el grupo 4, desde Stephanie Rivera hasta Sandra Maday Torres. Bueno, esa es la sección A. Y la sección B desde Irene Graciela hasta Ana María Cepeda. Bueno, entonces dicho esto, vamos a pasar a ver lo que es el planteamiento del problema. Doctor, Melissa, sí, disculpe. yo tengo una consulta. A mí Dígame. me mencionó estoy en grupo 1 y no me mencionó en qué grupo voy, no sé si en el 1 o en el 2. Tú eres Melissa Alejandra Bonilla. Ujú. Bonilla, Melissa, tú estás en la sección B del grupo 1. Bueno, soy Alejandra y ha puesto en la lista Alexandra. También Alejandra Amaya. Vamos a ver, Amaya, Alejandra, estás en la sección A. No, Melissa, soy la misma. Es que me he puesto Melissa Alexandra y soy Melissa Alejandra. Sí. Ah, bueno, te mencioné Alejandra. Sí, está bien, Alejandra, sí. No, doctor, esa que está mencionando ahorita que dice Alejandra Beatriz Amaya Carranza soy yo. Mi compañera que decía que es la que está en el puesto número 9, es la
se llama Melissa Alejandra. Bueno, sí, pero bueno, ella está en la sección B del grupo 1. ¿Estamos claros con eso? Sí, muchas Doctor, gracias. creo que se refiere que el nombre de ella está mal. Ah, pero eso tienen que ver, porque esto yo lo he bajado del sistema, o sea, y es un listado que me han mandado, allá tienen que ver allá, sí, eso lo tienen que revisar. ¿Por qué se los digo? Porque después cuando salen, ahorita no hay problema, el problema es después cuando, digamos, ya salen sus notas y todo eso, porque hay que hacer todo un montón de trámites para que les legalizar el nombre correcto. Entonces tienen que ver allá que el nombre está bien, o si no, eh, ¿cuál es en sí el nombre correcto? Melissa Alejandra Bonilla Luna. Melissa, Alejandra o Alexandra. Alejandra. Alejandra. Bonilla Luna, esto sí está bien. Sí, eso sí. Vamos a poner aquí, voy a... Para revisar. Bueno, por ahí veo a Umaña Grace Umaña. Ajá, dígame, Grace. Hola, licenciado, pues es que no logro entender bien de por qué nos va a dividir en los subgrupos. Es con un fin de que todos aporten algo. Exactamente, ese es el fin. Pero entonces el tema va a ser siempre el mismo para los dos, solo que va a cambiar, o sea, qué es lo que va a pedir a cada grupo. Es que cuando expongan yo voy a ver qué es lo que ha hecho uno y qué es lo que ha hecho el otro, ¿verdad? O sea, no puede ser igual, ¿verdad? De hecho, se los digo ya. Entonces, porque lo que sucede es que, por ejemplo, tengo otro grupo y resulta que ellos también están divididos en secciones. Entonces, unos habían hecho bien el trabajo, los otros realmente no, solo habían llegado a copiar una cuestión de un valor y lo habían ido a pegar, ¿verdad? Entonces, no puede evaluarlos igual. Esto es evaluado, ya tiene un porcentaje alto, entonces, y significa, ¿por qué me interesa más que todo? La verdad. Me interesa porque acá estamos por competencias y ustedes, la idea es que sepan hacer una investigación, no es que pasen, o sea, bueno, además de pasar, ¿verdad? Pero a mí me interesa que además de pasar, sepan hacer una investigación. Y prácticamente todos, no solo el grupo de 5, que generalmente son los que trabajan. Tema del grupo 3. Dicen impacto de las emociones en los hábitos alimenticios. En grupo, bueno, esto ya no. Vamos al grupo 3. Impacto de las emociones. En los hábitos alimenticios. Entonces, licenciado, es decir, cuando presentemos a usted, aunque sea el mismo tema, tiene que ser, por ejemplo, diferentes objetivos y cosas así. Probablemente no. O sea, hay cosas que van a ser comunes, ¿no? O sea, los objetivos, por ejemplo, la pregunta de investigación tendrían que ser las mismas. Tendrían que ser porque es el mismo tema. Pero, por ejemplo, ¿qué tendría que ser igual? El tema va a ser el mismo. La pregunta de investigación la misma. El objetivo general el mismo. ¿Qué va a cambiar? Los objetivos específicos. Va a cambiar también la justificación, el contexto. Pero esas tres cosas sí son comunes. Tema, pregunta de investigación y objetivo general. Doctor, Sí, dígame. una pregunta. Esto de los dos grupos que son con el mismo tema, ¿desde cuándo se empezarían a entregar dos trabajos? O sea, el cuadro que es de la tarea 2, ¿lo entregaríamos como grupo las 13 personas o serían los grupos de las 8 personas? No, las 8 personas. Las 8 personas. Sí. Entonces, ok, entonces el cuadro que vamos a entregar como tarea 2 ya sería con las 8 personas, ¿verdad? Ahorita lo que sucede es que vamos a trabajar ahorita en aula. Se van a dividir ahorita.
yo quiero, porque va el trabajo, la idea de que dure, bueno, ustedes vieron el programa de estudios, habla de 2 horas prácticas, 2 horas teóricas y 3 horas prácticas, ¿verdad? Dentro de las 3 horas prácticas, aunque nosotros lo tenemos 4 horas, en esas 2 horas que quedan prácticas, entonces ahí van a comenzar a hacer lo que es el planteamiento del problema. Entonces, al final finalizando casi las 2 horas, voy a pedirles qué han hecho. Y ahí me van a presentar los diferentes grupos, las diferentes secciones por grupo. ¿Estamos? Bueno, vamos a continuar con la presentación. Antes que ya tenemos el tema para el grupo 2. Dígamelo. Sobrepeso en niños de 5 a 12 años del Centro Escolar Cantón El Espino. Niños de 5 a 12 años, Cantón El Espino. Va, perfecto. Sí, con eso. Gracias. Va, perfecto. Bien, entonces todos tenemos tema. Vamos a ir a lo que es el planteamiento del problema, porque eso es a lo que vamos ahorita. Bueno, aquí esta parte todavía de lo del tema de investigación, entendiendo la población de estudio, dice como el conjunto de elementos finitos o infinitos que comparten ciertas características en común y sobre el cual se requiere realizar observaciones. Los elementos, bueno, en este caso nosotros en la parte de salud generalmente trabajamos con sujetos, ¿verdad? Aunque hay investigación sobre objetos, hay algunas investigaciones. Bueno, ¿qué es la población de estudio? Es un conjunto de unidades de estudio, generalmente sujetos, pero pueden ser cualquier cosa susceptible de estudiar. En la mayoría de los casos son personas con las cuales se tiene relación. Esto es importante, con las cuales se tiene relación. Una población de estudio son los pacientes, son los estudiantes o los clientes. ¿Quiénes conforman la población de estudio? Si la línea de investigación es la hipertensión arterial, la población de estudio son los hipertensos que acuden a un consultorio. Si la línea de investigación es el estrés laboral, la población de estudio son las personas que laboran en una institución. La población de estudio son todas las personas afectadas por un problema y que se tiene contacto directo con ellos. Tienen un vínculo porque se conocen o se tiene una responsabilidad sobre ellos. Si se tiene una relación con la población de estudio, entonces se puede acceder a ellos. Esto es muy importante. ¿Cuántos son? Si la línea de investigación es la hipertensión arterial, la población de estudio no son todos los hipertensos de El Salvador, ¿verdad? No que la población de estudio son únicamente los hipertensos que acuden al consultorio. ¿Dónde están? Esto se puede resolver fácilmente. ¿Por qué debes tener contacto directo con ellos? Supuestamente resides en el mismo espacio, compartes muchas veces el mismo tiempo. Nunca puede ser difícil acceder a la población de estudio porque se trata de gente de tu propia comunidad. Luego viene el propósito de lo que van a hacer ustedes, el propósito del estudio, que es la prevalencia, describirlo, la incidencia, más la línea de investigación. Vamos a poner aquí el malnutrición, la población de estudio, los estudiantes de medicina de primer año de odontología, y eso me constituye el título del estudio. Acordémonos que este título es tentativo. Generalmente los títulos son tentativos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos la primera revisión bibliográfica, nos damos cuenta que probablemente tenemos que modificarlo. Por eso son tentativos. Bueno, por ejemplo, la prevalencia de la hipertensión arterial en pobladores de la ciudad X, causas del estrés laboral en los docentes de la Universidad Evangélica, pronóstico de cáncer del pulmón en los pacientes tratados en el Hospital Oncológico de Lima. Entonces, ahí estamos ya diciendo a dónde se encuentra la población. Si la línea de investigación es la hipertensión arterial y se trabaja en un establecimiento de salud, la población de estudio son los hipertensos que acuden a ese centro de salud.
Pero si trabajas en un hospital, la población de estudio son todos aquellos hipertensos que llegan al hospital. Y si alguien es director de una región de salud, su población de estudio van a ser todos los hipertensos que se encuentran en esa región. Delimitar especialmente la población de estudio ayudará a responder a la pregunta ¿dónde están? Porque habitualmente se comparte el mismo espacio y también ayudará a responder a la pregunta ¿cuántos son? Por ejemplo, esto es importante, ¿verdad? Cuando ya alguien me dijo, por ejemplo, esta iglesia, la escuela del Cantón El Espino, ya sabemos dónde están. Ahora viene y cuántos son. ¿Por qué es importante cuántos son? Porque yo después de eso tengo que sacar una muestra de esa población de estudio. Delimitar temporalmente a la población de estudio, ya que la población es dinámica, sí podrá responder a la pregunta ¿cuántos son? No es lo mismo estudiar a los pacientes atendidos en un mes que a los atendidos en un año. Pero eso no depende del investigador, sino que de las necesidades de la investigación. El lugar y el tiempo son criterios de delimitación de la población de estudio. Esto es bien importante también con el tiempo, porque si yo pongo que voy a estudiar, por ejemplo, a los estudiantes de la Facultad de Medicina o de primer año de Medicina, de la Facultad de Medicina y de Odontología, al final tengo que poner en el año 2022 o en el primer ciclo del año 2022. ¿Por qué? Porque en el segundo ciclo del 2022 puede cambiar esa población, ¿verdad? Entonces, por eso es importante. Y esto es parte de lo que van a hacer de tarea, o sea, bueno, a quiénes se desea estudiar, dónde se encuentran estas unidades de estudio, a qué periodo de tiempo corresponderá al estudio. Esto es lo que tienen que ir llenando para ir delimitando el tema. ¿Qué relación tienes con esa población? Esto es en el caso de, bueno, son mis compañeros de estudio. El otro es, bueno, son los estudiantes de una escuela donde mi tía es la directora. ¿Cómo vas a acceder a esa población? Bueno, ya tengo establecí una coordinación, o igual ya con los casos de los estudiantes de odontología, me coordiné con el representante o con la decana o no sé con quién. ¿Y cuál es tu responsabilidad con esa población? Bueno, probablemente ustedes, bueno, algunos ser compañeros, en el otro son que son estudiantes de la escuela El Espino, algo así. Ahora vamos a lo que es la descripción del problema. La descripción del problema debe enmarcar el problema de investigación en un contexto particular y proporcionar algunos antecedentes sobre lo que ya se sabe al respecto, lo que incluye breves antecedentes y situación actual, datos que muestren evidencias de su intensidad, magnitud y gravedad en la realidad específica en que se desarrolla. También es importante considerar efectos inmediatos y futuros del problema planteado. Acá se puede, digamos, definir dos grandes pasos, ¿verdad? Uno es donde yo contextualizo el problema, y en la investigación práctica hay que, digamos, responder este par de preguntas, ¿verdad? ¿Cuál es la situación actual del problema? ¿A quién afecta el problema? Luego, en el paso 2, hay que demostrar por qué es importante este problema. La declaración del problema debe abordar la relevancia de la investigación. ¿Por qué es importante que se resuelva el problema? Es importante que el problema sea investigable, factible y se aborde claramente porque es relevante en su campo. Problemas a investigar en la práctica. La investigación práctica es directamente relevante para un problema específico que afecta a una organización, institución, grupo social o sociedad en general. Para aclarar el problema es importante hacer estas siguientes preguntas. ¿Qué sucederá si el problema no se resuelve? ¿Qué se sabe sobre cómo abordar el problema? ¿Quién se beneficiará por el abordaje del problema? Bueno, acá vamos a ver un ejemplo
¿cómo empiezo yo, digamos, esto para plantearme el problema? Yo tengo que revisar, generalmente mi recomendación es artículos científicos. Pueden revisar tesis, o es lo que llama literatura gris, pero no solo, o sea, en una investigación, por lo menos en la universidad, se acepta que el 70% de lo que, del texto que lleva una investigación sea de revistas científicas, ¿no? Y esas cuáles son las que están indexadas y son reconocidas, ¿no? Luego tenemos el 30% que se acepta de literatura gris. ¿Cuál es la literatura gris? La literatura gris son todas las tesis y algunos estudios que no son publicados en revistas indexadas. Algunas páginas web, no todas las páginas web, por lo menos las páginas web tienen que tener donde entren que sea una organización que tenga por lo menos nombre, ¿verdad? Porque hay algunas páginas web que andan sueltas ahí, esas no se pueden utilizar. Entonces, eso es lo que se acepta como literatura. Bueno, claro, están los libros, también se acepta, pero prácticamente los libros ya no se utilizan para eso. Entonces, aquí tengo yo aquí quizás el planteamiento del problema de esto que vamos a ver es control metabólico de pacientes con diabetes mellitus tipo 2 en las unidades comunitarias de salud familiar Cintú, San Ramón y Ayutustepec. Entonces, acá yo empiezo buscando la primera parte es contextualizar la información que es lo que tenemos acá. ¿Cuál es la situación actual del problema? Entonces, o sea, esto que tengo en rojo es todo lo que debo obtener. O sea, ¿qué se espera para yo decir que un planteamiento del problema en páginas? Porque hay veces que lo menos que debe tener es página y media. Más de página y media, bueno, 3, pero 3 me parece que es mucho para el caso de medicina. Si estuviéramos en psicología o en materias sociales, probablemente hasta 10 páginas. Pero en el caso de medicina, una página y media basta. Hay quienes pueden hacer 3, pero a mí la verdad que me parecería que se pierden si hacen 3 páginas. Entonces, cuando yo digo cuál es la situación del problema, si ustedes ven, lo primero que comenzamos en el caso del control de pacientes con diabetes mellitus es definiendo qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad y pongo que luego, como dice, no utiliza eficazmente la insulina que produce. Y después pongo la insulina es una hormona que regula la concentración de glucosa en la sangre, es decir, la glucemia. Y aquí pongo la cita. La cita es de dónde obtuve yo esta información, que ya vamos a ver, ya les voy a explicar un poco. De ahí sigo, la diabetes mellitus es una enfermedad que se caracteriza por niveles de glucosa elevados. Existen principalmente 2 tipos, la 1, la 2, y ponemos que la 2 afecta casi entre el 90 y 95%. Estamos hablando siempre de la situación actual. La diabetes mellitus es una enfermedad no transmisible con un alto grado de mortalidad. Ese representante en el 2019, y estamos viendo que tiene que ser reciente estos datos, la 9ª causa más importante de muerte. Aquí está la cita, esta cita es la misma de donde saqué esta parte. Esto significa 1 y se repite aquí 1, es que del mismo artículo científico sacó. Este 2 es de otro, o sea, quiere decir que este es otro artículo y se van citando consecutivamente. Luego, siempre sobre la situación actual, el número de personas en todo el mundo se estimó que son 537 millones para el 21 y se espera que sean 643 para el 30 y 783 para el 45. La mortalidad en el 2021 fue de tanto. Ahí termina la situación actual. Y luego, ¿a quién afecta este problema? Entonces ya aquí, ya digamos, más de 3 de 4 adultos con diabetes viven en países de ingresos bajos y medios. La cita, ¿de dónde lo saqué? El aumento de la prevalencia de estos pacientes ocurre principalmente en adultos y adultos mayores.
Sin embargo, en los últimos años también está presentando en personas jóvenes. Aquí está a quienes afectan. En El Salvador, también una cuestión. Generalmente yo empiezo, digamos, la situación actual es por lo general macro, ¿verdad? A nivel mundial, bueno, a veces no hay estadística a nivel mundial porque no son cuestiones tan importantes como el caso de la diabetes. Entonces, probablemente encuentras a nivel regional. Pero, ¿cuál es la idea? Si yo tengo estos datos, digamos acá, por ejemplo, esta parte, esta estadística, yo pudiera seguir qué pasa en México o en Colombia, alguien de la región. Lo pudiera haber puesto acá, pero no se puso porque ya sale muy largo. Entonces ya nos vamos de un solo, aterrizamos en El Salvador. Acá se hizo una encuesta donde me dice cómo estamos probablemente con la población con diabetes. Y luego viene lo que se llama ¿qué sucederá si este problema no se trata? Entonces acá dice, los pacientes con diabetes son propensos a desarrollar complicaciones. Aquí vengo, ¿qué pasa si este paciente no es controlado? Siempre esta referencia son, por aquí dice, los pacientes con diabetes, si no son controlados, son propensos. No tengo que poner eso. O sea, yo ya sé que mi tema es ese. Entonces aquí digo, son propensos a desarrollar complicaciones y aquí vienen todas las complicaciones, ¿verdad? La cita, todas las complicaciones que puede dar la diabetes. Allí, digamos, estaríamos con lo que ¿qué sucederá si el problema no se controla? Luego viene lo que es, ¿qué se sabe sobre cómo abordar el problema? Entonces acá venimos, ¿cómo se aborda? Está demostrado que hay medidas simples relacionadas con el modo de vida que resultan eficaces para prevenir o retrasar la aparición de la diabetes tipo 2. Para ayudar a prevenir para ayudar a prevenir este tipo de diabetes y sus complicaciones. La cita. El tratamiento de la diabetes consiste en llevar una dieta saludable y realizar actividad física y en reducir la glicemia. Otra, digamos, siempre relacionada con esto. Y de ahí viene otra del mismo contexto de que se sabe sobre abordar el problema. Una forma de reducir las complicaciones diabéticas asociadas a la diabetes tipo 2 y mejorar su resultado a largo plazo es garantizar un control metabólico estricto que ayude a reducir las complicaciones generadas por la diabetes tipo 2. La presión arterial y el colesterol de muy alta densidad, la cita. Y aquí se pone un ejemplo de un estudio. El estudio que hicieron en el Reino Unido demostró que la glicemia, digamos, es un argumento, este estudio es un argumento que respalda, digamos, que un buen tratamiento mejor. Y por último, tenemos quienes se benefician. Y prácticamente quienes se benefician es el cierre de lo que es el planteamiento del problema. Abordar este problema, dice, a través de esta investigación permitirá obtener información importante para planificar intervenciones que sean de beneficio clínico para los pacientes con diabetes mellitus tipo 2 que consultan en la unidad de salud Chintú, San Ramón y Ayutuxtepec. Y entonces es así, digamos, como se va elaborando un problema. Luego acá les había elaborado esto. Bueno, para elaborar ese planteamiento tuve que hacer esta parte. Por ejemplo, la diabetes, esto lo encontré así se llama el artículo, este es una página gris porque es de la Organización Mundial de la Salud. Esto aparece, digamos, la organización hace estas publicaciones, pero como no están en revistas indexadas, son páginas gris. Entonces acá, el título de la página web dice diabetes, Internet, porque en Internet lo encontré, de ahí dice Organización Mundial de Salud, porque es el organismo responsable de la publicación en el año que fue publicado, y aquí cuando fue consultado, cuando revisé esto, cuando lo bajé, 14 de julio del 2022, disponible en la URL. Y así el otro párrafo que aparece después de este,
Aquí pongo de dónde lo saqué. ¿Por qué armo? Estas son lo que antes se conocían como fichas bibliográficas, que alguien las hacía en cartulina. Hoy realmente se hace así. Yo voy agarrando los párrafos que a mí me parecen interesantes. Ya aquí esto lo tengo filtrado. Tuve que eliminar algunos párrafos que cuando ya los quería unir no me daban coherencia en el texto, entonces los tuve que eliminar. Entonces acá veo esto, lo saqué de esto acá. ¿Qué pasa? Yo puedo ir a revisar de nuevo esto si quiero. Además, esto al final va a ir en las referencias bibliográficas que vamos a revisar. Y así va. De ahí toda esta parte, aquí ya no pongo porque lo saqué del mismo uno que es este documento. Entonces ya no tengo por qué poner la referencia bibliográfica. Este otro párrafo, lo saqué de la Fundación Internacional de Diabetes. Entonces aquí pongo su referencia bibliográfica. De El Salvador, del Ministerio de Salud. Pongo su referencia y así, ¿verdad? Cada párrafo lleva su referencia. Esto es para no perderme porque después que los una, todos los párrafos es que saco y tengo, digamos, el documento que ustedes ven acá. Y luego al final, porque esa es parte, tengo las fuentes de información consultadas. Aquí tengo, en este caso fueron 10 y aquí las tengo el último párrafo. Entonces, esta es la forma, digamos, cómo se hace, cómo se va construyendo el planteamiento del problema. A raíz o con la lectura de los diferentes artículos, resulta que en vez de ustedes van a decidir que es mejor cambiar el título, que no está bien como lo han puesto. Por ejemplo, a mí me parece que los títulos de sobrepeso infantil, bueno, sí está bueno, el sobrepeso infantil puede quedar. Quizás en la metodología podamos cambiar. Pero digamos, el nivel de malnutrición en estudiantes de medicina, bueno, con la salvedad que tenemos que saber que realmente lo que nosotros vamos a estudiar, igual que en el caso del sobrepeso infantil, lo que nosotros vamos a investigar, o sea, para efectos de buscar artículos científicos, no va a ser el sobrepeso infantil. Vamos a buscar el estado nutricional infantil, el estado de la nutrición infantil. Igual el caso de los niveles de malnutrición, ustedes no van a ir a buscar malnutrición. Poquísimos estudios van a encontrar con ese tema. Pero si ustedes buscan el estado nutricional en estudiantes de medicina, generalmente hay muchos artículos de estado nutricional en estudiantes de medicina, pero que está vinculado, por ejemplo, al rendimiento académico y a otras cuestiones. Eso los pueden utilizarlos porque hay una parte que solo habla inicialmente del estado nutricional. Ya cuando hable del rendimiento ya no les interesa porque ustedes no van a ver el rendimiento académico. Luego tenemos igual hábitos alimenticios, sí, eso está. Igual. En estudiantes del ejercicio, esto está bien. Impacto de las emociones en los hábitos alimenticios. Aquí hay dos cuestiones. Esto significa que ustedes van a tener dos grandes variables. Una, las emociones y el otro, los hábitos alimenticios. Y eso significa cuando yo pongo I, el impacto, bueno, el otro, el de entrada es cuando hablamos de impacto. Generalmente yo tendría que hacer un estudio clínico donde someto a emociones a los participantes y veo cómo cambian sus hábitos alimenticios. O sea, tengo que hacer intervención. O sea, por el simple título que pongo, impacto. Entonces acá ese de impacto está, pero lean, ahí se van a dar cuenta que probablemente busquen emociones y hábitos alimenticios. Ahora emociones, no sé a qué estarán llevando emociones, ¿verdad? Porque puede ser el estrés, puede ser la ansiedad, puede ser la depresión. O sea, más específico, emociones es algo vago, no se puede medir. Entonces, todo eso tiene que ver, ¿verdad? Esto se puede medir. Doctor, Sí. buenas tardes. Una consulta. Yo soy del grupo 1 y en el caso de someter nuestro tema a cambio, se le tendría que notificar a usted por correo.
en estos días? No necesariamente, o sea, lo que pasa es que ahorita vamos a ver, ahorita vamos a trabajar ya, o sea, tenemos más de 1 hora para trabajar esto del planteamiento y ahí probablemente se den cuenta que tienen que cambiar el tema. Sí, lo que pasa es que el tema lo tenían que haber traído para hoy al inicio de la clase, ¿verdad? Fue una parte de la tarea que quedó la vez pasada, o sea, una tarea no evaluada, pero que tenían que traerlo porque íbamos a entrar a esta parte de lo que es el planteamiento del problema. Entonces, bueno, hay un video y quiero ver si lo encuentro porque ese video sería bueno que lo vieran, la verdad. Vamos a ver si lo puedo agarrar. Permítanme. Doctor, una consulta. Dígame. Para la tarea que tenemos que entregar el 24, esa sí la tenemos que entregar todos juntos. O sea, no así como en la división que ha hecho, sino No. todo el grupo junto. Ahí es todo el grupo, sí, eso sí es todo el grupo. Ahí no hay división. Gracias. Bueno. Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Hola, ¿cómo están mis queridos educandos? Espero que muy bien. Les traigo un nuevo tutorial. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal mis queridos educandos? En esta ocasión les presento el tercer video de una serie de tutoriales donde les explico paso a paso cómo elaborar un proyecto de investigación de forma rápida y sencilla. En este video les muestro cómo redactar el planteamiento del problema. Si quieres saber los elementos que contiene un proyecto de investigación, así como cómo elegir y delimitar mi tema de investigación,
En la descripción de este video les dejo el link precisamente de estos videos. Bueno, para iniciar, ¿cómo se debe redactar un planteamiento de problema? Tenemos que considerar básicamente que en el video anterior habíamos elegido un tema o habíamos delimitado un tema de investigación. Este mismo tema nos va a servir un poco para ejemplificar cómo redactar el planteamiento del problema. Les recuerdo, el título del trabajo anterior había sido Bullying y estrategias de prevención en la Escuela Preparatoria José Martí, turno matutino en la ciudad de Puebla. Bueno, nuestro tema había sido entonces Bullying y estrategias de prevención. Teniendo en cuenta esto, lo que tenemos que pensar es, bueno, ya tengo el tema, ya tengo el título, ya tengo una breve síntesis de la problemática que habíamos señalado que era que los docentes no aplican estrategias adecuadas para prevenir el bullying. Ahora, ¿cómo lo redacto? ¿Cómo planteo el problema? Bueno, tenemos que pensar o tenemos que saber que para redactar el planteamiento del problema lo tenemos que hacer de forma deductiva. ¿Qué significa? Que tenemos que ir de lo general a lo particular. ¿Qué significa esto de lo general a lo particular? ¿Cómo aterrizarlo? Bueno, tenemos que verlo primero a nivel internacional, a nivel mundial la problemática. Después bajarlo a nivel regional. Por ejemplo, si hablamos de algún país de América Latina, bueno, ¿qué pasa en América Latina en su conjunto? Después verlo a nivel nacional. Si hablamos de, o hacemos un estudio de México, bueno, ¿qué pasa en México? Después tenemos que hacer todavía un escalón más abajo, que es a nivel local, que puede ser un estado, un municipio, una localidad en particular. Y bueno, en este ejemplo que acabo de señalarles, en este texto que he desarrollado en 6 cuartillas, el planteamiento del problema, yo sí quiero dejarles claro que, bueno, yo elaboré 6 cuartillas de este planteamiento del problema. Aquí depende mucho de la universidad, cuántas cuartillas les estén pidiendo a cada uno de ustedes, porque no todas las universidades piden tantas cuartillas, a veces piden 3, piden 2, unas piden 4, unas piden 5, bueno, tienen que adaptar lo que les voy a mencionar, las recomendaciones, pues al número de cuartillas que les pida la universidad. Lo que sí es, hay que tomar en cuenta lo que les acabo de mencionar, este nivel de lo general a lo particular. Si se dan cuenta, yo aquí algunos, digamos, de estas palabras, frases, están en diferentes colores. En este caso, estos diferentes colores los puse a propósito para que ustedes se guíen de los elementos que debe llevar. En primer lugar, les dije que tiene que ir de lo general a lo particular. Si se dan cuenta en amarillo, dice nivel mundial. Empezamos a nivel mundial la problemática. Después, más o menos, si se dan cuenta, son como una cuartilla y media. Aquí hablo de América Latina, es decir, el segundo nivel, a nivel regional. Pasamos y nos vamos como una cuartilla después y dice en el caso de México. Ya aquí vamos a hablar específicamente a nivel nacional de esta problemática y después, bueno, ya vamos a aterrizarlo a lo que sería en el estado de Puebla, que es el cuarto nivel. Y de hecho a veces hasta podemos aterrizarlo en la empresa, en el lugar, en la escuela, donde vamos a estudiar específicamente. Pero bueno, aquí están los 4 niveles en ese sentido. ¿Qué otro elemento debemos considerar a la hora de redactar el problema de investigación, de plantear el problema de investigación? Bueno, lo que tenemos que considerar también son las fuentes de información. Hay que considerar fuentes de instituciones que sean confiables. Aquí en este caso yo les puse en verde algunas de las fuentes que estamos consultando, como la Organización Mundial de la Salud, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que son a nivel internacional, ¿no? La Organización para la Cooperación y Desarrollo Económicos, la Unión Europea. Obviamente también consultamos algunos autores especialistas sobre el tema, si se dan cuenta en este caso. Y bueno, a nivel América Latina, pues también consultamos lo que sería, bueno, obviamente estudios de la ONU, y a nivel nacional, pues está precisamente la Encuesta Nacional sobre Discriminación en México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, entre otras, ¿no? También a nivel, por ejemplo, estatal, podemos consultar las mismas fuentes, solamente que nos hablen precisamente a nivel estado o a nivel municipio o a nivel ciudad, etc. Entonces, son fuentes confiables
que nos van a dar información precisamente también confiables que podemos utilizar a lo largo de nuestro trabajo. Otro color que yo les puse aquí son estos que está en azul. Esto que está en azul es básicamente que en el planteamiento del problema nosotros tenemos que describir el problema. Ya sabemos que lo tenemos que hacer a nivel mundial, a nivel regional, a nivel nacional, a nivel estatal, a nivel local, etc. Bueno, ya sabemos que tenemos que consultar fuentes confiables. Lo que está en azul son qué es lo que vamos a incorporar de todas esas fuentes, de todos esos niveles. Bueno, lo que tenemos que incorporar son básicamente las causas del problema, cómo se presenta ese problema, cómo ha evolucionado ese problema y cuáles son los efectos de ese problema. Y, bueno, rematar señalando que en caso de no acabarse el problema, cuáles serían los efectos a futuro de ese problema. Lo que estamos haciendo es justificar nuestro trabajo de investigación hasta cierto punto. Es decir, la problemática ya está. Aquí están las cifras, hay que buscar cifras que nos ofrecen, datos estadísticos. Por ejemplo, aquí nos dicen que la preocupación por el incremento en el número de niños y jóvenes que se quitaron la vida en 2014 fueron de 600,000, de los cuales la mitad estuvo relacionado con casos de bullying, ¿no? Todos estos organismos nos ofrecen esa información. Vean, aquí también dice que Avilés nos dice que casos de suicidio están relacionados con acoso y maltrato escolar, etcétera. Entonces, así podemos seguir con todos los demás fuentes que nos hablan sobre los tipos, por ejemplo, de bullying, ¿no? Por ejemplo, Kowalski, Limberman y Agatston nos hablan sobre el bullying que se practica en Internet, el sexting, ¿no? Todo ese tipo de cuestiones. Y bueno, así vamos redactando nuestro trabajo de información. Vean, aquí aparecen datos estadísticos que nos ofrecen estas fuentes. En el caso de México, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía también nos ofrecen datos. También tiene mucho que ver el nivel que estemos estudiando. Por ejemplo, yo estoy estudiando el bullying en la escuela preparatoria. Bueno, tengo que buscar información que me hable, sí, a nivel básico, pero tengo que aterrizarlo en el nivel que yo estoy estudiando, que en este caso sería a nivel preparatoria. Entonces, bueno, yo aquí les voy pasando poco a poco esta información así, para que ustedes la vayan viendo cómo lo fui redactando. Y entonces estamos describiendo el problema, estamos justificando el problema, y lo vamos aterrizando aquí, que es este punto que me interesa, porque con este se cierra nuestro planteamiento del problema, que es el caso específico. Dice, aunque también existen muchos casos en las escuelas secundarias y preparatorias, tal es el caso de la Escuela Preparatoria José Martí, que es el lugar donde nosotros vamos a estudiar. Turno matutino de la ciudad de Puebla, donde algunas madres, particularmente del grupo de quinto semestre, han compartido su preocupación ante familiares, amigos e incluso autoridades escolares por el hecho de que sus hijos sufren bullying por parte de los compañeros, sin que en la mayoría de los casos los maestros hagan algo al respecto. Ante esta situación se plantean las siguientes preguntas de investigación. Bueno, en el siguiente video les voy a mostrar, les voy a explicar cómo se redactan las preguntas de investigación, considerando de que existe la pregunta central, la pregunta general y preguntas complementarias. Pero esto ya será precisamente en el siguiente video. Bueno, queridos educandos, espero que les... Bueno, eso era para completar la explicación que les había dado yo. Y no sé si tienen alguna duda ahorita, porque ahorita se dedicarán a buscar artículos y ir, como se llama, construyendo su planteamiento del problema. A las 5:35 vamos a empezar a revisar qué es lo que tienen. Estamos... Por ahí alguien me preguntaba de cuántas páginas deben ser. 1:30, y eso ya lo había dicho, es lo mínimo. Bueno, en vista que no hay ninguna duda, entonces quedamos a las 5:35 para revisar qué es lo que han hecho. ¿Cómo se llama? ¿A qué es lo que han adelantado? Entonces, por favor, trabajemos. Ahora, si alguien tiene
tenemos 2 horas que no, o sea, son 5 horas semanales, se los dije la vez pasada. Hemos estado cubriendo 4 horas, quizás hasta un poquito menos. Entonces, quedan todavía, dentro de ya en 2 semanas, quedan 2 horas que no hemos cubierto. Esas horas, si un grupo quiere, ¿cómo se llama? Reunirse 1 hora, nada más me tendría que avisar con tiempo para programar. Y bueno, me tiene que avisar y decirme con tiempo para programarla. Me tienen que avisar el día y la hora. Así yo la programo y les digo si es posible o no es posible para poder avanzar para los que tengan, se atrasen más o no entiendan bien la situación. Por ahí, Aileen Saracay. Ajá, dígame. Sí, yo tenía una consulta. Para la siguiente clase, lo único que le tendríamos que presentar es la situación problema. Sí, lo único, suficiente con eso. Si me lo presentan Ok. todo, va a ser fantástico. Melanie Cañas. Melanie. Hola, sí, la verdad es que sí estoy algo confundida. Entonces, estamos hablando de que ahora son 2 tareas, que sería la que se entrega del cuadro y lo del planteamiento que quiere para el martes. Esa es la tarea 2. Ahorita estamos comenzando, desde hoy hemos comenzado la tarea 3, que esa tenemos 10 horas. La tarea 2 terminó el martes. Hemos comenzado todo esto que vamos a ver de aquí en adelante para la tarea 3. Ok, entonces, tanto la 2 como la 3 ya sería en los subgrupos, ¿verdad? De la 3 no me van a subir nada. La 3 es nada más que el martes van a tener que venir a presentar todo lo que es el planteamiento del problema. De la 2 sí lo tienen que subir como grupo al aula virtual, ahí donde dice tarea. Ahí es 1 por grupo. 1 por grupo. Ahí no va a ser por sección. Esa tarea 2 es 1 por grupo. Flores, Sura, Natalie. Sería 1 por los 16, digamos, uno del grupo Sí. 1, uno del grupo 2, va a subir el cuadro. El cuadro, exactamente, así es, exactamente. Solamente 1, porque el sistema no los va a dejar que sean más de 1. Y la tarea 3, lo que pasa es que la tarea 3 es el perfil. O sea, ahorita lo que no es una tarea que van a subir, no, que la tarea es que el martes van a tener que traer ya el planteamiento del problema, de acuerdo al tema que han seleccionado. Pero eso no lo van a subir, eso es para venirlo a presentar el martes a la clase. Estamos, bueno, quedamos hasta acá porque ya son 5 minutos que faltan y ustedes tienen que irse a la otra clase. Muchas gracias, nos vemos el próximo martes. Gracias. Gracias. No.